Yo quisiera comenzar con esta presentación, que no sé si la están poniendo en pantalla, que me la están manejando desde allá, y es una presentación que titula Economía en tiempos del coronavirus, en lo que estamos viviendo en este momento. Yo espero que esto genere algún tipo de inquietud en la audiencia y que podamos tener, para enriquecer esta presentación, una sesión de preguntas y respuestas. Pasamos a la primera, donde tenemos el Corona Shock. No tiene precedentes. Es evidente que hemos tenido, hablando un poco de historia, y los viejos, yo me considero ya viejo comparado con los jóvenes universitarios, hemos conocido de otras crisis en el Perú. Evidentemente una que yo no conocí, pero que fue muy importante, fue el shock de 1929, que hizo que cayera el gobierno del presidente Leguía de entonces. Realmente fue una calamidad en el Perú, lo que tuvo el impacto, el crash de 1929. Pero más cercano fue el niño de 1983 en el gobierno del presidente Belaúnde, donde la economía peruana decreció en un 13%. Y recientemente la crisis que le llamaron financiera también del 2008-2009, que tuvo un impacto muy fuerte en el crecimiento económico de nuestro país. En la crisis financiera del 2008 hubo un choque financiero que se trasladó a la economía real, a los bienes reales, una crisis que se denominó de real estate o de bienes raíces, porque hubo exceso de préstamos para adquisición de inmuebles y que generó una crisis financiera que también nos impactó. Fue una crisis que fue avanzando lenta y gradualmente, y finalmente se generó un colapso de los mercados, y eso por supuesto tuvo un impacto muy negativo. Se generó recesión en los Estados Unidos, que fue una recesión yo diría, de un crecimiento negativo del 1 o 2%, que es lo que se extendió a otras economías. El Perú logró en el año 2009 crecer en 1%, pero por supuesto venía de un crecimiento de 7-8%, y la caída del crecimiento fue muy importante. Lo que estamos viviendo en este momento es peor que una guerra mundial, y eso tenemos que entenderlo. Lo que está sucediendo ahora toca a todo el mundo. Ya no es una crisis financiera, una crisis de bienes raíces, ya no es una crisis focalizada en un país, sino que ha sido una crisis que ha tocado a todos los países del mundo. Un choque abrupto en capacidad productiva que pasa inmediatamente a los mercados financieros, y es ahí donde tenemos que estar muy alertas. Ha sido muy rápido, muy severo, y ha generado un colapso de las acciones, de la deuda, y por qué no decir también de algunos precios de los commodities, y ahí comienza a haber un impacto sobre el Perú. El precio del cobre, por ejemplo, que es muy importante en el Perú, también se vio afectado. Sin embargo, el precio del oro, que es un metal de refugio en épocas de crisis, subió, y eso, por supuesto, demuestra que en el Perú, que tenemos una producción minera diversificada, eso es una ayuda para una crisis como esta. Lo que es evidente es que se ha generado y se va a generar una recesión en nuestro país, en las economías desarrolladas y por supuesto en las economías en vías de desarrollo o emergentes. No creamos que el Perú no va a sufrir de esta crisis. Claro que sí. Estados Unidos está planificando un decrecimiento del 5%. Alemania está planificando un decrecimiento del 7%. Entendamos que Alemania, si este año decrece 7%, compara con el decrecimiento de su economía en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que decreció 5%. Imagínense un país como Alemania decrecer 5% el año 45 después de una guerra mundial.
ahora de crecer en un 7%. Y el Perú, se está hablando, algunos decían 5% de decrecimiento, ahora resulta que hay voces como la de Macroconsult, que está hablando de un decrecimiento del 11.6%. Esto sería comparable con el niño costero del año 83, donde la economía peruana decreció en 13%. Siguiente, por favor. Las características clave de un escenario para el año 2020 son que hasta pasado el invierno, las restricciones en algunas actividades económicas y al libre tránsito de personas. Esta cuarentena va a ir pasando, pero creo que las actividades normales no se darán sino hasta seguramente julio o agosto. La respuesta fiscal ante la crisis es que ha habido un decrecimiento o un impacto de cerca del 3% del PBI. Lo cierto es que hasta ahora hemos sufrido ese impacto, pero sufriremos aún más impactos. Los balances económicos de las familias, de las empresas, están significativamente afectados. Y por supuesto en esto hay que ser conscientes que siendo la economía peruana esencialmente informal, esencialmente de gente que se recursea, que vive al día, esta gente, el 70% de la economía, está sufriendo en especial, pero la economía formal también está generando desempleos que lamentablemente son inevitables. En Estados Unidos hay 26 millones de empleos que se han perdido hasta ahora y dicen que la próxima cifra que se nos va a dar es que son 30 millones de empleos. Creer que en el Perú no va a haber pérdida de empleos es irreal. Definitivamente lo que tenemos que hacer es cuidar que se pierdan la menor cantidad de empleos y así poder enfrentar esta crisis. Hay, por supuesto, un elevado riesgo crediticio que, a Dios gracias, producto de las reformas que se han realizado en el Perú en los últimos 25 o 30 años, tenemos una sólida posición. Y eso está demostrado por la reciente emisión de bonos que ha tenido el Perú. El Perú salió y emitió 3.000 millones de dólares en bonos a una tasa por debajo del 2%. En la misma época que salió el Perú, salió la República del Paraguay y tuvo que salir a una tasa de interés del 5%. Y Panamá salió también en esa época y tuvo que emitir al 4%. La tasa de interés es un reflejo de la solidez de la economía peruana, pero también eso tiene un límite. Hay un deterioro, por supuesto, en la situación de las instituciones financieras, pero no hay una crisis generalizada y eso hay que preocuparse. Siempre hay posibilidades de que haya una crisis bancaria. Esperemos que eso no se dé. Pareciera que todos los bancos comerciales, las cajas rurales, municipales, están bastante sólidas. Y por supuesto hay que promover que haya confianza para invertir y que por supuesto los consumidores se sientan cómodos y poder pasar esta crisis. Siguiente, por favor. Son tiempos difíciles para el entorno de los negocios. Debido a la pandemia, la economía peruana enfrenta un choque sin precedentes en su naturaleza y en su magnitud. En marzo de este año, comparando marzo del 2019 con marzo del 2020, habría habido un decrecimiento del 20%. Acá es interesante mencionar a los alumnos de Economía de la Universidad Nacional de Trujillo que el Perú ha optado por un esquema de comparación mes del año anterior con mes de este año. Y eso no lo hace todo el mundo. Mucha gente compara mes anterior con el mes actual. Vale decir, comparar marzo del 2020 con febrero del 2020. Y a nosotros nos parece que esa es una mejor metodología que comparar marzo del 2019 con marzo del 2020. Lo que es concreto es que las cifras que tenemos del Instituto Nacional de Estadística comparan marzo del 2019 con marzo del 2020 y el decaimiento de la economía ha sido del 20%. Realmente
dramático. La contracción de la actividad económica del 2020 será severa y durará. Yo acá ponía a un crecimiento de menos 5% o un decrecimiento del 5%. Como digo, a Macroconsult, el economista Elmer Cuba, que es un economista muy reputado, está hablando de 11.6%. Realmente dramática la caída. A Dios gracias, las cifras macroeconómicas han permitido que nuestro sol, nuestra moneda, se haya mantenido bastante estable con respecto al dólar, y eso, por supuesto, es producto del trabajo de muchos años. Siguiente, por favor. La fuerte caída del Producto Bruto la pueden ver en este gráfico, donde se ve cómo el Producto Bruto cae, y esta es una proyección, por supuesto, hasta el segundo trimestre de este año, y luego comienza a rebotar. Pero es evidente que en el camino se van a perder puestos de trabajo y la recuperación, lamentablemente, será lenta. Siguiente, por favor. La caída en los sectores productivos es a nivel del PBI, seguramente, como dije, un Macroconsulta está hablando del 11.6%, pero evidentemente la inversión va a caer, porque en este momento nadie pues invierte, las exportaciones van a verse impactadas muy importantemente y las importaciones al igual. Y en cuanto a los sectores que más van a sufrir, por supuesto, la construcción, la industria no primaria, la minería metálica y la pesca. Y yo acá tengo, hacia el final de esta presentación, propuestas que hacer, porque es evidente que hemos tenido un proceso de contención del virus. Y yo creo que con sus errores, más o menos, ha sido bastante serio la reacción que hemos tenido. Hemos enfrentado con una cuarentena que tenemos que ir saliendo de ella, y ya tenemos que entrar a un proceso de reactivación que ya el gobierno ya lo anunció. Pero yo voy a una tercera etapa que mencionaré hacia el final de esta presentación. Yo creo que es indispensable que la economía comience a funcionar, porque hay amigos que me dicen, si con el coronavirus nos mata el virus, la pobreza, si es que la economía no crece, nos va a matar también. Y entonces tenemos que trabajar en el tema de la economía. Siguiente, por favor. Las industrias evidentemente enfrentarán una demanda debilitada. Industrias como los restaurantes, el turismo, los cines, claro que van a sufrir mucho más. Y por supuesto habrán otros sectores que tendrán la posibilidad de reactivarse más rápidamente, y yo creo que ya a nivel del gobierno se ha entendido que sectores como la pesca, la telecomunicación, la generación de energía, la agroexportación, que es tan importante para el Departamento de la Libertad, la minería, los servicios de tecnologías de la información, podrán compensar en parte. Y esos sectores deberán, por supuesto, contribuir a que la industria manufacturera, la construcción, los colegios, en fin, todos los demás sectores de la economía puedan ir reactivándose. Hay que entender que la economía es vasos comunicantes, y que por lo tanto, si unos sectores se reactivan, esos van a contribuir a que otros sectores se reactiven. Por eso es que tenemos que hacerlo lo más rápido posible. La siguiente, por favor. Las familias tienen una elevada vulnerabilidad de un porcentaje importante de la población. Es evidente que tenemos 70% de la economía informal. Muchos de ellos viven al día, y por supuesto tienen un impacto muy negativo. Suman alrededor de 3.5 millones de hogares, 50% de los hogares urbanos van a tener y tienen ya un impacto tremendo. El 75% de la población pertenece a los niveles socioeconómicos D y E, cuyo gasto estaría restringido a categorías esenciales. No somos insensibles, tenemos que preocuparnos especialmente porque las crisis siempre afectan a la gente más pobre, siempre afectan a las poblaciones más vulnerables, y por supuesto tenemos que preocuparnos por ellos.
Siguiente, por favor. Las familias tendrán, se han hecho encuestas, los peruanos, según la labor realizada en la cuarentena, no están trabajando el 31%, se han quedado sin trabajo el 25%. El ama de casa, estudiantes, jubilados, no trabaja habitualmente 25%. Son cifras dramáticas que por supuesto están afectando la economía de los hogares y que tenemos como Estado, como gobierno, como sector privado que enfrentar en la mejor forma posible. Siguiente, por favor. El año 2021 es evidente que el rebote no será rápido ni automático. Creemos que el primer trimestre y el segundo trimestre del 2021 tendrán rebotes estadísticos si seguimos utilizando el mismo sistema que hemos venido utilizando comparando los mismos periodos del año 2020. Pero en el cuarto trimestre del 2021, recién el cuarto trimestre del 2021, podríamos acercarnos a niveles normales de actividad. Por eso es que yo acá ante ustedes hago un planteamiento adicional. Yo creo que ya llegó el momento de, por supuesto, empezar la reactivación y llegar a estos resultados normales. Pero adicionalmente a eso, creo que la emergencia exige poner en producción todos los proyectos que estén a nuestro alcance. Y en el Departamento de la Libertad, yo exijo, en el fondo como peruano, que se avance más rápido en Chavimochic 3. Tenemos que poner en valor todas esas tierras. Y por supuesto, las minas de oro de Patás, las minas de oro de Barrick. Yo creo que toda la minería en la Libertad puede contribuir y en el resto del Perú. Yo creo que si bien ha habido enfrentamientos, quién sabe, en el caso de Arequipa con Tía María, pues Tía María ya no es un proyecto solamente de los arequipeños, es de todos los peruanos. Tenemos que demostrar que podemos sacar adelante ese proyecto con cuidado del medio ambiente, con respeto a las comunidades, y ese proyecto que está en Arequipa tendrá impacto sobre toda la economía del Perú. Lo mismo sucede con Quellaveco, que están desarrollando en Moquegua, pero en el norte del Perú hay muchos proyectos que son conocidos. Está Michiquillay, está Conga, está Galeno, están los sulfuros de la mina de Yanacocha, los sulfuros de la mina de La Zanja, los sulfuros de la mina de cobre, por supuesto, de Tantahuatay, está La Granja, está en Lambayeque, está Cañariaco. Tenemos proyectos conocidos. Yo creo que es momento, ante la emergencia, de hacer un esfuerzo por ponerlos en valor. Yo, claro, vengo del sector minero y yo entiendo que hay formas más rápidas de sacar adelante a nuestro país. Y yo creo que la agroindustria con un Chavimochic 3, con proyectos de pesca, pero también con proyectos de minería. Evidentemente el 2021 habrá que continuar con la contención de la enfermedad. En cuanto de esto va a seguir afectando los ingresos de las familias y de las empresas. Por eso la insistencia de que más allá de regresar a la normalidad, tenemos que hacer más, tenemos que poner en valor más proyectos, de las respuestas de política económica que deberán ser potentes y prolongadas. Y cuando digo potentes y prolongadas, es sacar adelante los proyectos para producir más de lo que tenemos ahora. Siguiente, por favor. En el año 2021, por supuesto que hay riesgos elevados. La crisis crediticia, la ruptura de la cadena de pagos, y en eso yo rindo mi homenaje al Banco Central de Reserva del Perú, una institución absolutamente independiente, absolutamente sólido, que ha sacado la cara por nosotros y que por supuesto está monitoreando este Reactiva Perú. Puede hacer la caída más dura si es que tenemos una crisis crediticia y por supuesto la reactivación más lenta. Yo creo que el Banco Central y el Ministerio de Economía tienen un rol fundamental que cumplir en la salida de esta crisis. El avance del COVID-19 en Estados Unidos es alarmante, es preocupante y por supuesto todo esto puede generar mucho y ya está generando mucho malestar social. Y si a eso le agregamos que tenemos elecciones generales del 2021,
Por supuesto, yo invoco a que no caigamos en el populismo. Lo que está sucediendo en el Congreso de la República es un error. Yo creo que los congresistas tienen que evaluar. No puede ser que ellos tengan una situación pues de especial trato, de que no tengan que presentar sus ingresos y egresos como han aprobado ayer, o que pretendan de que no haya cobro de los peajes. Acá hay concesiones que se han hecho en el Estado con empresas privadas y que por supuesto hay que respetar, hay que cuidar de reestructurar seguramente las AFPs, pero no destruyamos el sistema de las AFPs. Yo creo que tenemos que ser muy cautos. Este Congreso de la República, que ha sido elegido por año y medio, tiene que ser muy cauto, apoyarse en los técnicos, apoyarse en las experiencias de otros países. Tengamos cuidado con este año electoral. Ustedes jóvenes en especial, sepan que tienen que alzar su voz cuando vean que hay cosas que no están funcionando adecuadamente. Siguiente, por favor. En ese sentido, nosotros, viniendo del sector minero, nos permitimos hacer algunos planteamientos. ¿Por qué el sector minero? Bueno, primero por la experiencia del que habla, pero segundo, principalmente porque creo que es lo que podría jalar a toda la economía peruana. Con los proyectos que se conocen, se podrían poner en valor y eso traer un círculo virtuoso. Cuando vemos que hay, por ejemplo, caleras entre Hualgayoc o entre Bambamarca y Chota, la cantidad de caleras que suministran a las distintas minas la cal, pues esas caleras se reactivarían. La industria del cemento que se utiliza para el sostenimiento de los túneles en minería también se vería reactivada. Tenemos, por supuesto, los servicios de comida para las distintas minas. Yo creo que hay una cantidad de actividades conexas a la minería que contribuirían a la reactivación de esos sectores. Por eso es que me permito hablar de la reactivación del sector minero. Siguiente, por favor. Ante la coyuntura actual, se espera que el PBI minero tuviese un crecimiento del 2.4%. Ahora, por el lado de las exportaciones, el sector minero tendrá una contracción de 3% en la producción anual, debido al impacto en la demanda de China, principal importador del sector. Fíjense cómo la globalización tiene impacto, pues, sobre nuestra economía. China y Estados Unidos son los grandes importadores del Perú. Ambos están sufriendo de recesión y, por supuesto, tenemos que enfrentar esa realidad. Por supuesto, la restricción de oferta de los minerales a raíz del estado de emergencia, porque muchas minas se han visto paralizadas. Nosotros hemos venido insistiendo que una mina es casi una cuarentena natural y no debería paralizarse, por supuesto, tomando en consideración todos los protocolos de salud para evitar el contagio, que lamentablemente no se va a poder evitar, porque ustedes lo están viendo en los mercados, lo están viendo en todo el Perú. La paralización de actividades ha traído la suma de efectos en la oferta y en la demanda, y con ello la proyección de que el PBI minero tenga una contracción del orden del 3%. Asimismo, con la prolongación del estado de emergencia, la contracción podría ser entre 5 y 6%. Por eso es que tenemos que echar a andar esa maquinaria minera para no caer en ese decrecimiento en el lado del sector minero. Siguiente, por favor. En cuanto a las inversiones, y acá es donde yo creo que es la tercera etapa. Primero la contención, después la reactivación de la producción actual, pero yo creo que tenemos que promover que haya mucho más inversiones en el Perú. El norte del Perú tiene una oportunidad enorme, porque si es que se sacan adelante todos esos proyectos de cobre, podríamos construir un ferrocarril, podríamos revitalizar Salaberry, podríamos revitalizar Paita, podríamos revitalizar Pacasmayo, ¿por qué no? La verdad es que yo creo que los puertos del Perú merecen también
tener mucho más actividad económica. Al no tener certeza sobre qué tan drásticos serán los ajustes de gasto de operación e inversión, esto también produce incertidumbre con respecto a las proyecciones, porque es evidente que las empresas mineras tendremos que reducir nuestros gastos. Y por supuesto yo espero que haya la menor pérdida de empleo posible, pero como yo decía, en los Estados Unidos se está perdiendo 26 millones de puestos de trabajo. No creamos que en el Perú no se van a perder puestos de trabajo, lamentablemente. Siguiente, por favor. La recuperación luego de la cuarentena hay que verla desde un nuevo plan de producción. Creo que cada unidad minera tendrá que plantear un aumento de producción hasta donde se pueda, un aumento de la calidad del mineral explotado para poder compensar estos meses que hemos paralizado. El nuevo plan del año 2020 deberá estar enfocado en incrementar la capacidad de tratamiento existente si es que es posible y por supuesto en tratar ese mineral lo antes posible. El acompañamiento del sector público es indispensable. Yo creo que ahora tenemos que entender que la permisología es perversa, no se puede, por supuesto, dejar de regular, de fiscalizar. Sin embargo, tenemos que actuar mucho más eficientemente. Una de las alternativas sería el silencio administrativo positivo, que si es que el burócrata no quiere decidir, pues al cabo de cierto tiempo se da por aprobado. Plazos precautorios para la consulta previa, porque también mis amigos de las comunidades también tienen que entender que también tienen que agilizar los procesos, preguntar todo lo que tengan que preguntar, aclarar todo lo que haya que aclarar, pero entender que si queremos generar actividad económica tenemos que actuar con toda rapidez. El avance del concepto de ventanilla única al espacio único, donde todos los estamentos del Estado atiendan conjuntamente los proyectos de inversión. Si queremos salir adelante con nuevos proyectos, que es la tercera etapa, yo creo que tenemos que ser mucho más ágiles en el sector público. Yo tengo aprecio por nuestros funcionarios públicos, pero a veces tienen temor para tomar decisiones. Y ahí es donde tiene que haber liderazgo de parte de la presidencia, de los ministros, de los gobernadores regionales, de todas las autoridades de nuestro país. Siguiente, por favor. Los atributos que tiene la minería para poder reactivarse más rápidamente es que son operaciones remotas, están alejadas de las grandes ciudades. La huella operativa tiene que estar bajo vigilancia privada, pero además, por supuesto, con la regulación de los estamentos del Estado. Los campamentos podrán reactivarse más rápidamente, con comedores, servicios de alimentación, por supuesto con centros médicos, que también pueden contribuir con las comunidades de su entorno. La fuerza laboral hoy día en buena medida está organizada en horarios atípicos de 14x7, 14 días de trabajo y 7 de descanso. Bueno, de repente tendremos que alargar, como diremos más adelante, esos horarios atípicos para poder mantener confinada a la operación minera y evitar que puedan haber contagios. El sistema de seguridad industrial con disciplina extensible a un nuevo estándar sanitario. Tendremos que tomar, por supuesto, temperatura, tomar muestras a todo el personal. La logística de ingreso y salida con pocos proveedores, cuyo acceso deberá regularse con horarios preestablecidos y protocolos sanitarios que mantengan el distanciamiento social. Es evidente que la industria minera tendrá que asumir nuevos roles y nuevas responsabilidades si es que queremos salir adelante de esta crisis. Siguiente, por favor. Los grupos de interés tendrán que actuar con nosotros. Las comunidades campesinas, las rondas campesinas tendrán que tomar un rol fundamental. Yo creo que tienen también una responsabilidad muy grande para con toda la población de su entorno. El Estado peruano no se puede seguir poniendo de perfil. Los gobiernos locales, los alcaldes, los gobiernos regionales, los gobernadores regionales, el gobierno central, desde el presidente, sus ministros, todos tienen que generar confianza con difusión clara y precisa
del plan de reinicio de operaciones. La industria no puede estar solitaria, necesita el acompañamiento del Estado. Y en eso se plantean distintas alternativas, ir de horarios atípicos de 14 días de trabajo y 7 de descanso a horarios de 30 días de trabajo y 15 de descanso, o 60 de trabajo y 30 de descanso. Yo rindo mi homenaje al trabajador minero que trabaja en condiciones muy inhóspitas en las zonas altoandinas de nuestra patria y que debido a esta crisis seguramente van a tener que estar alejados de sus familias más tiempo. Yo creo que es momento de valorar el trabajo que se realiza en minería y en especial del chambero, del trabajador minero, que por supuesto hace un gran esfuerzo. Hay que incrementar el sistema sanitario, el control de temperatura, los análisis serológicos periódicos, los análisis moleculares por excepción. El foco tiene que ser que la guardia de trabajo que ingresa y que requiere monitoreo estricto los primeros 14 días. Hacemos una suerte de cuarentena dentro de lo que es la mina y quien aparezca con algún síntoma tendrá que ser aislado. Eso es lo que se está planteando, un programa con seriedad. Y estoy hablando acá de la minería formal, la minería responsable, porque me temo que la minería informal, la minería ilegal, ha seguido operando normalmente y no tiene controles de ningún tipo. Cuidado, entendamos que es mucho más difícil trabajar en el Perú en la formalidad que en la informalidad. Y nosotros lo que estamos planteando es hacer un esfuerzo serio de cuidado de la salud, pero por supuesto no dejando de producir. La siguiente, por favor. La recuperación tendrá una estrategia genérica para compensar el periodo sin producción, con un nuevo plan de producción, con un nuevo plan enfocado a aumento de capacidad de tratamiento, de mejores leyes de mineral y así poder compensar los valores que se puedan haber perdido. Y necesitamos, por supuesto, el acompañamiento del sector público a nivel administrativo, a nivel de plazos precautorios, el CIRA, los permisos de bienes culturales, el avance de la ventanilla única. Siguiente, por favor. Todos debemos colaborar para que el círculo virtuoso de la minería en el Perú continúe. Es evidente que la minería tiene 3 facetas: la exploración, el desarrollo y la producción. La exploración no es otra cosa que la investigación de las entrañas de la tierra de nuestro país. El desarrollo es la construcción de esos proyectos y la etapa de producción es cuando producimos los metales que se exportan en muchos casos y que en algunos casos se consumen internamente. La exploración es fundamental porque nos permite tener conocimiento. El desarrollo de los proyectos, cuando yo digo vamos a una tercera etapa de reactivación, permitirá que haya mucho más construcción, porque en el periodo de desarrollo, de construcción, es cuanto más personal se contrata. Y yo creo que la minería puede contribuir muchísimo al empleo si es que sacamos adelante esos proyectos que están durmiendo el sueño de los justos y que no hay derecho que no se pongan en valor. Por supuesto, cuidando el medio ambiente, con el apoyo de los trabajadores, con el apoyo de las comunidades. No hay forma que las empresas podamos operar sin el apoyo de todos los estamentos que participan. Siguiente, por favor. Ciertamente, cada quien tiene su responsabilidad. Las empresas mineras tenemos que explorar y establecer los potenciales, invertir de forma eficiente tanto en la economía como en lo social, como en lo ambiental. Naciones Unidas dice que el desarrollo sostenible no es otra cosa que una mesa con 3 patas. El cuidado del medio ambiente, una pata; el desarrollo social con salud, educación, infraestructura básica, seguridad y justicia; y una tercera pata que es el desarrollo económico. Del cuero salen las correas, y en ese sentido necesitamos también la actividad económica para favorecer la generación de empleo, para generar más bienestar en la población. Las comunidades tienen que conocer los beneficios y los resultados de la minería, propiciar un clima de armonía y entendimiento.
desarrollar capacidades que faciliten el trabajo conjunto. Y el Estado, como digo, no se puede poner de perfil. Tiene que definir las reglas claras y acelerar los procesos. La permisología. ¿Cómo puede ser que en el Perú estemos hablando de la ciencia de los permisos? No hay derecho. Y yo creo que en estas épocas de emergencia el Estado tiene que actuar con toda celeridad. Hay que generar los entornos favorables a la inversión y eso le toca al Estado. Proveer a las comunidades de servicios básicos, la redistribución de la riqueza le toca al Estado. Muchas veces se cree que son las empresas las que tienen que redistribuir la riqueza y las empresas cumplen generando riqueza, produciendo, generando empleo, pagando sus impuestos y por supuesto integrándose con la comunidad, pero le toca al Estado en buena medida la redistribución de la riqueza y de esa manera asegurar la contribución de los beneficios a toda la población. Además de las autoridades, las empresas y las comunidades, todos debemos de mantener un diálogo constructivo y respetar pues la ley y el Estado de Derecho. Para terminar, siguiente por favor, en el Perú se han hecho muchas cosas bien en los últimos 25, 30 años. Hemos sido exitosos en integrarnos con el resto del mundo a través de tratados de libre comercio con 55 países del mundo, 2/3 partes del Producto Bruto Global. Hoy día tenemos tratados de libre comercio con la China, con Estados Unidos, con Europa, con Canadá, con los países sudamericanos, con el Asia. Y eso, por supuesto, tiene aspectos muy positivos. Cada tratado de libre comercio tiene un capítulo de defensa de la inversión. En el Perú, quien viene a invertir tiene la seguridad que su inversión va a ser respetada. Pero yo quiero en este punto aclarar un aspecto. Cuando hablamos de inversión, hablamos de que del 100% de la inversión en el Perú, 80% es inversión privada y 20% es inversión estatal, que tenemos que exigirle a nuestro Estado que invierta bien, que invierta, por supuesto, en hospitales, en salud. Esta pandemia ha demostrado la precariedad que tenemos en la inversión en salud a nivel público. Y el 80% de la inversión privada, 80% es inversión peruana, de los cholitos, inversión nacional, y 20% es inversión extranjera. Para aquellos que crean los gringos nos van a venir a salvar, no es así. Somos la micro, la pequeña, la mediana, la gran empresa peruana, la que sacamos la cara por nuestro país. Ese 20% de inversión extranjera es muy importante, porque viene con nueva tecnología, con nuevos procesos, tiene que ser bienvenida, tiene que ser respetada, pero somos los peruanos los que tenemos que sacar la cara. Los tratados de libre comercio han sido muy positivos y generan un ambiente de confianza para la inversión en nuestro país. Contamos con grado de inversión. No muchos países de América Latina han logrado tener el reconocimiento internacional y eso es producto del buen manejo de la macroeconomía en el Perú, que ha permitido que hoy día seamos uno de los pocos países en América Latina que tenemos grado de inversión. Eso es lo que permitió que el Perú pudiera emitir los 3.000 millones de dólares en bonos a menos del 2% de tasa de interés. Yo creo que ese es un reflejo de la solidez de la economía. Formamos parte de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile. Formamos un equipo no burocrático, sino que creemos en la economía de mercado. Yo creo que es importante participar en la Alianza del Pacífico. Y tenemos una institución como el Banco Central de Reserva del Perú, probablemente el Banco Central de Reserva más independiente que hay en el mundo y que merece el respeto y la admiración de todo el mundo. Y además, tenemos como presidente del Banco Central al hombre que ha sido considerado el mejor banquero central del mundo, don Julio Velarde. Yo creo que es un lujo tenerlo, es un héroe viviente del Perú y creo que si logramos que el Banco Central sea el que lidere un poco esta reactivación del Perú, estaremos mucho mejor. En ese sentido, en la reactivación, yo sí tengo que decir que para efecto de la micro y la pequeña empresa, COFIDE ha sido el encargado por el Estado y se ha demorado un poco. Yo creo que a nivel de COFIDE tenemos que actuar con mucho más celeridad.
Todos debemos de trabajar para sostener el crecimiento, generar confianza y promover inversiones. Las autoridades, los dirigentes políticos, el poder judicial, los empresarios, los trabajadores, la academia con sus profesores, personal administrativo, estudiantes, todos tenemos que trabajar para sacar adelante nuestro país. Y yo insisto en las 3 etapas que yo vislumbro. La contención, que hay que hacerla. El tema de salud es muy importante. La reactivación, hay que regresar a lo que producíamos antes, pero rápidamente sacar adelante todos los proyectos que tenemos a nuestro alcance, las irrigaciones, los proyectos mineros, todo eso va a generar mucho más actividad económica y va a generar mucho más bienestar, especialmente para los más pobres y para los jóvenes que requieren de un puesto de trabajo. Muchísimas gracias y estoy a la orden para contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias.